Como les había mencionado en el video anterior, las ecuaciones de cinemática se utilizan las mismas que utilizamos en el capítulo anterior, o sea, las mismas 5. La única diferencia, ¿verdad?, es que cuando hablemos, ¿verdad?, los componentes de X del proyectil, la mayoría de las ecuaciones que vamos a utilizar son estas dos que están aquí. Y, ¿verdad?, cuando hablemos de los componentes en Y, pues entonces sí se utilizan las mismas 5. Para el caso de un proyectil ideal, ¿verdad?, viene este nuevo concepto que se conoce como el range. Y el range no es otra cosa que cuánta distancia, ¿verdad?, en X recorre ese proyectil. Que se puede encontrar con esta fórmula que está aquí del range o con la primera fórmula que aparece arriba. Lo que sucede, ¿verdad?, es que para proyectiles ideales la que se utiliza es la que está abajo, que es la velocidad inicial al cuadrado dividido entre g multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo al que es lanzado el proyectil. La h, pues entonces es la altura máxima que alcanza el proyectil ideal, que tiene la fórmula de la posición inicial en y más la velocidad inicial en y al cuadrado dividido entre 2g. Y el tiempo de vuelo para un proyectil ideal se escribe como el range dividido entre la velocidad inicial en y. Algo bien importante es que si entonces nos piden que encontremos el alcance máximo de un proyectil que lo lanzan a cierta velocidad, pues el alcance máximo se encuentra cuando el ángulo al que se lanza el proyectil es de 45 grados. Ejemplo, un proyectil es lanzado a 45 grados con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad después de los 2 segundos? Lo primero que tenemos que hacer es romper, ¿verdad?, esta velocidad en sus componentes. Vamos a romperla en sus componentes en Y y sus componentes en X. El componente en Y, como lo es de 45 grados, la verdad nos da igual si está medido con respecto a X o con respecto a Y. Por lo tanto, el componente en Y va a ser 20 metros sobre segundo por el seno de 45 grados. Y el componente en Y inicial va a ser igual a 14.14 metros entre segundos. Y el componente en X, por otra parte, va a ser la velocidad inicial por el coseno de 45 grados. El componente en X entonces va a ser igual al componente de Y, porque el seno y el coseno de 45 grados dan exactamente lo mismo. Continuando con el componente en X, habíamos mencionado que la velocidad en X no cambiaba, por lo tanto, la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad final en X. O sea, cuando vayamos a calcular, ¿verdad?, cuánto es la velocidad después de los 2 segundos, el componente de X que vamos a utilizar es este que está aquí, de 14.14 metros entre segundos. Para la velocidad en Y, entonces, vamos a utilizar la ecuación 3, que me dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos la aceleración gravitacional por el tiempo. Entonces la velocidad final, que va a ser la velocidad después de los 2 segundos, va a ser igual a 14.14 metros entre segundos menos 9.81 metros entre segundos al cuadrado, que es la g, por el tiempo, que son 2 segundos. Y eso nos va a dar una velocidad final de negativo 5.48 metros entre segundos. Por lo tanto, para encontrar la velocidad entonces después de los 2 segundos, decimos que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad en y al cuadrado más la velocidad en x al cuadrado, que esto es igual a la raíz cuadrada de 14.14
0.14 metros sobre segundo. Todo esto al cuadrado. Puse la de x primero, pero no importa. Más negativo 5.48 metros entre segundos. Y todo esto al cuadrado. Entonces esa velocidad me debe dar 15.16 metros entre segundos. Y este es el resultado entonces. Ejemplo. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad promedio de un objeto que se movió de las coordenadas 2 menos 3 a las coordenadas 5 menos 9 en 2.4 segundos? El truquito de este ejercicio está en acordarse de la fórmula para la distancia entre dos puntos, que eso era, ¿verdad? El cambio en x al cuadrado más el cambio en y al cuadrado, todo eso dentro de una raíz cuadrada, que es esa fórmula que está aquí. Entonces, como sabemos que la velocidad promedio es la distancia entre el tiempo, simplemente lo que hacemos es, donde va la distancia, sustituimos esta ecuación que está arriba. La velocidad promedio va a ser a la raíz cuadrada de 5 menos 2, que es el cambio en x, porque ya se movió, la posición final fue 5 y la inicial fue 2, al cuadrado, más negativo 9 metros menos negativo 3 metros, porque la posición final fue negativo 9 y la inicial fue negativo 3, al cuadrado. Todo eso dividido entre 2.4 segundos, y la velocidad promedio debe ser 2.8 metros entre segundos. Ejemplo. Un arquero dispara una flecha a una altura de 1.4 metros a una velocidad inicial de 47 metros entre segundos y un ángulo de 35.2 grados sobre la horizontal. ¿A qué tiempo de ser lanzado el proyectil viaja exactamente horizontal? Si nos acordamos del video de la teoría, ¿verdad? El proyectil viaja exactamente horizontal cuando la velocidad en y es igual a 0. Y eso ocurre en el punto más alto de la trayectoria del proyectil. Por lo tanto, nosotros ya conocemos la velocidad inicial y conocemos la velocidad final, porque sabemos que la velocidad final debe ser 0 metros entre segundos. Vamos a utilizar la ecuación 3, que es esta que está aquí, para entonces encontrar el tiempo que tarda el proyectil en viajar exactamente horizontal. Tenemos que la velocidad final, que queremos que sea de 0 metros entre segundos, va a ser igual al componente de la velocidad en y, que entonces va a ser 47.5 metros entre segundos, por el seno del ángulo al que el proyectil fue lanzado, que fue de 35.2 grados. Esto que está aquí es el componente de la velocidad en y, menos negativo 9.81 metros entre segundos al cuadrado por el tiempo. Lo que tenemos que hacer entonces es mover este término para el otro lado y luego dividir entre el negativo 9.81 y el tiempo me debe dar 2.79 segundos. Ejemplo. ¿Cuál es la altura máxima que puede alcanzar una masa de 0.790 kilogramos si eres capaz de brindarle una velocidad inicial de 80.3 metros entre segundos? Nuevamente tenemos, ¿verdad?, un problema en el que no nos brindan el tiempo y no nos piden el tiempo, que grita, ¿verdad?, que utilicemos la ecuación 5. Tenemos que recordar que la altura máxima, en la altura máxima que puede alcanzar esa masa, la velocidad en y va a ser igual a 0 metros entre segundos. Otra cosa importante es, ¿verdad?, que para que el objeto alcance la altura máxima, pues entonces esto pasa en lugar de ser un objeto que vamos a tratarlo como un proyectil, lo vamos a tratar como si fuera una caída libre, porque lo más alto que ese objeto puede llegar ocurre cuando el ángulo al que tú lo lanzas es de 90 grados, o sea, es cuando lo lanzas exactamente hacia arriba, como toda su velocidad entonces va a estar en el eje de X, ahí es que ese objeto va a alcanzar la altura más alta que puede alcanzar. Por
Por otra parte, si lo tiras a un ángulo distinto de 90 grados, por ejemplo a 45, pues el objeto no va a llegar tan alto como se supone que llegue, pero pues en el ángulo de 45 lo que ocurre es que el range o el largo, la trayectoria del proyectil está en su punto máximo. Por lo tanto, el componente de la velocidad en y es 80.3 metros entre segundos por el seno de 90. Entonces, pues tenemos que la velocidad final queremos que sea de 0 metros entre segundos porque es en el punto más alto. Y lo que de la ecuación 5 lo que estamos intentando buscar entonces es este delta y. Porque ese delta y es la posición final del proyectil menos la posición inicial. Como no nos dicen una posición inicial, podemos escribir o asumir que es 0. Y entonces realmente ese delta y lo que se me convierte es en mi posición más alta. O sea, lo que me da ese delta y es lo más alto que llega ese proyectil. Simplemente ya sabemos que la velocidad, ¿verdad?, final va a ser de 0. El componente entonces de la velocidad en y va a ser 80.3 metros entre segundos al cuadrado por la ecuación. Y el resto de la ecuación es negativo 2 por g por el delta y. Lo primero que hacemos es mover el 80 hacia otro lado. El negativo lo dejamos fuera del paréntesis. Luego dividimos entre negativo 2 por 9.81 metros entre segundos al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Dejar el 80 fuera del paréntesis sin haberlo elevado al cuadrado todavía. Y cuando dividimos entre negativo 2 por 9.81, dejamos el delta y solo, y ese delta y me da 329 metros. Entonces ese delta y ya habíamos mencionado que era la altura máxima que alcanzaba el proyectil. Ejemplo, para una feria científica, un grupo de estudiantes construye una máquina que puede lanzar un proyectil a 11.2 metros entre segundos y un ángulo de 31.5 grados con respecto a la horizontal. Me preguntan en dónde el proyectil cae en el suelo, y eso no es otra cosa que cuánto recorre el proyectil esa distancia, que entonces se conocía como el range. Nuevamente no me dicen a la altura que está la máquina, por lo tanto podemos asumir que la máquina está en el piso y que estamos tratando con un proyectil ideal. Y el range para un proyectil ideal era la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo dividido entre g, que es lo que tenemos aquí. La velocidad inicial al cuadrado, que es 11.2 metros entre segundos al cuadrado, por el seno de 2 veces el ángulo entre la g. Y el range entonces es 11.39 metros. ¿Cuál es la altura máxima del proyectil? La altura máxima de un proyectil ideal entonces era la posición inicial más la velocidad inicial en y al cuadrado dividido entre 2g. Y eso es lo que tenemos aquí. La velocidad inicial en y al cuadrado sería la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre 2g. Y la altura entonces máxima de ese proyectil es de 1.74 metros. Utilizando los mismos datos del problema anterior, nos preguntan entonces cuáles son los componentes de la velocidad en su punto más alto. Tenemos que recordar entonces que en el punto más alto, ¿verdad?, la velocidad en y es igual a 0 metros entre segundos. Entonces la velocidad en x es la misma que la velocidad inicial, porque en x la velocidad no cambia. Por lo tanto, para encontrar esa velocidad inicial, simplemente multiplicamos la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que nos da a 9.54 metros entre segundos. Entonces, expresando esto, decimos que los componentes de la velocidad son 9.54 metros entre segundos en la dirección de x y 0 metros entre segundos en la dirección de y. Eso es lo que representa, ¿verdad?, esa x con ese piquito encima y esa y con ese piquito encima.
Y nos preguntan además cuáles son los componentes de la aceleración en su punto más alto. ¿Verdad? Hemos mencionado que la velocidad de X pues no cambia. Por lo tanto, si no cambia la velocidad, quiere decir que no hay aceleración en X. Por lo tanto, es 0 metros entre segundos al cuadrado en la dirección de X. Y en Y, pues la aceleración todo el tiempo es negativo 9.81 metros entre segundos al cuadrado. Pues valga la redundancia en la dirección de Y. El último ejemplo entonces nos dice: un avión viaja a una velocidad constante, a un ángulo de 49 grados respecto a la vertical, y suelta un paquete a 600 metros de altura. El paquete tarda 3.5 segundos en caer al suelo. ¿Cuánto viaja el paquete horizontalmente? Lo primero que tenemos que apuntar, ¿verdad?, es los datos que el ejercicio nos provee a nosotros. Y es que el avión estaba viajando a una altura de 600 metros. Pues si el paquete está dentro del avión, el paquete debe estar también a 600 metros. O esa es su altura inicial. Cuando cae al suelo, su altura final es de 0 metros. Y dice que el paquete tarda en caer 3.5 segundos. Se nos da el tiempo de vuelo. Y el ángulo es de 49 grados. Pero tenemos que recordar que es respecto al eje de Y, respecto a la vertical. Esto hace que los componentes, cuando lo vayamos a buscar, pues tengamos que invertir los senos y los cosenos. Cuando los proyectiles entonces no son ideales, para encontrar cuánto viaja el proyectil horizontalmente, utilizamos esta ecuación que estaba en la primera página, que es la ecuación de cinemática, que me dice que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. Esa velocidad inicial en X se puede escribir como la velocidad inicial por el seno del ángulo, que fue lo que hicimos en esta de acá. En esta segunda ecuación lo único que se hizo fue sustituir lo que dice v sub 0x por v sub 0 por el seno del ángulo, que es exactamente lo mismo, ¿verdad?, que la velocidad inicial en X. Pero no sabemos ni la velocidad inicial en X, ni la velocidad inicial en Y, ni la velocidad en sí. O sea, no sabemos ni los componentes de la velocidad, ni cuánto es esa velocidad. Por lo tanto, no podemos encontrar de manera directa cuánto es, ¿verdad?, lo que viaja ese proyectil horizontalmente. Pues miren lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar la ecuación 1 y ya mismo vamos a ver por qué. La ecuación 1, ¿verdad?, ahora en el eje de Y, me dice que la posición pues final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de G por el tiempo al cuadrado. Pero esa velocidad inicial en Y yo la puedo entonces escribir como la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y vamos a hacer algo que no es muy convencional en los ejercicios, que va a ser entonces despejar para esa velocidad inicial, porque es lo que no conocemos de esta primera fórmula que tenemos aquí arriba. Porque nosotros conocemos cuánto es el ángulo, cuánto es el tiempo y cuál es la posición, ¿verdad?, inicial. Pero para encontrar la posición final lo que desconocemos es ese v sub 0. Así que en esta ecuación la vamos a despejar para este v sub 0 y es lo que vamos a hacer más adelante. ¿Verdad? Volví a escribir las dos ecuaciones con las que vamos a trabajar, que era la ecuación del delta Y igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de G por el tiempo al cuadrado, y la ecuación de el range. Lo que vamos a hacer es entonces esta ecuación que tenemos aquí, la vamos a despejar para el v sub 0. La manera que hacemos eso es, primero, este término lo vamos a mover para el lado izquierdo. Va a pasar entonces con un signo positivo, que es lo que tenemos aquí, el cambio en Y más un medio de G por el tiempo al cuadrado. Y luego vamos a dividir entre el coseno del ángulo y dividimos también entre el tiempo, para que estos dos términos se me cancelen. Y
esa velocidad inicial me queda como el cambio en y más un medio de g por el tiempo al cuadrado por el coseno del ángulo por el tiempo. Para que no nos quede un aparato de ecuación, en lugar de sustituir todo este término en esta ecuación de aquí, lo que vamos a hacer es primero calcular el v sub 0 de manera directa, simplemente poniendo que ese cambio en y es 600 metros menos 0 metros más un medio de la g por el tiempo al cuadrado dividido entre el coseno del ángulo, que era 49 grados, por el tiempo. Y esa velocidad inicial entonces, ¿verdad? La magnitud de esa velocidad inicial es de negativo 235 metros entre segundos. Y ya una vez encontramos esa magnitud de la velocidad inicial, todo lo que tenemos que hacer es sustituirla, ¿verdad? Nuevamente aquí, que fue lo que se hizo acá abajito. Que se puso que esa posición final va a ser igual a 0 metros más esa magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo sin perderle perspectiva, que esto debe ser v sub 0x, todo esto que está aquí. Y este 3.5 pues representa el tiempo, ¿verdad? Porque estábamos usando la ecuación que me decía que x es igual a x sub 0 más velocidad inicial en x por el tiempo. Y ese range que viaja el proyectil antes de caer al suelo es de 621 metros.